buenos días, estimados papás. Los saludo con gusto a través de este medio y esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Hoy ante esta situación nos hemos enfrentado a una serie de problemáticas, de dificultades. No cabe duda que es una crisis a la que nos estamos enfrentando el día de hoy, pero estoy confiado en que vamos a salir exitosamente de ella. A partir de hoy me voy a estar comunicando con ustedes a través de estos videos en los que pretendo dar pues una serie de estrategias, de consejos, de tips, de diferentes temáticas en relación a diferentes temáticas en el ámbito académico, personal, emocional, con la idea que puedan serles útiles tanto a ustedes como a sus familias para sobrellevar de una mejor manera esta situación por la que hoy estamos pasando. Antes de entrar al tema del día de hoy, me gustaría iniciar con una reflexión que precisamente estaba leyendo ayer y me gustaría compartirla con ustedes. Es una reflexión que es muy sencilla, pero son palabras que me gustaron, que me llamaron la atención. Y dice más o menos así: no digas estoy encerrado, di estoy protegido. No digas estoy confinado, di estoy salvando vidas. No digas esto es el fin del mundo, es el inicio de un nuevo mundo. No digas esto es una desgracia, di esto es un cambio. No digas esto es un problema, di esto es una oportunidad. Y finalmente, no digas tengo miedo, di tengo fe. Hoy es el momento de tener fe. Fe en nuestros seres queridos, fe en nuestros hijos, fe en nuestros papás, fe en todas las personas que nos rodean, fe en los maestros de sus hijos, fe en el colegio, fe en todas las personas, fe de que podemos tener la seguridad de que vamos a salir adelante, pero sobre todo, fe en Dios y estar confiados de que junto a Él y de su mano vamos a salir exitosamente de esto. Hoy los invito a esto, a recordar estas palabras, justamente tener estas palabras, a tomarlas en cuenta, pero sobre todo a no perder nunca esa fe. Hoy es el momento de tenerla más viva que nunca. Y pues bueno, les comentaba que entrando a tema, eh, son varios videos con diferentes tópicos que vamos a estar comentando. Pero quiero que el primero de ellos, el día de hoy, sea en relación a un tema que quizá es más urgente en este momento, con el que nos topamos, con el que no nos quedó de otra más que enfrentarnos y entrarle directamente, que es la parte académica, la parte escolar, la educación escolar de sus hijos desde casa. Y por supuesto lo vamos a ir hablando y lo vamos a ir desglosando con algunas sugerencias para ustedes, con algunos tips que espero que les sirvan. Pero no sin antes vamos a entrar hoy a la parte como más general, a la parte un poquito a la parte más general. Y el tema es cuáles son los deberes que tienen ustedes, las funciones que tienen los padres de familia en la parte escolar de sus hijos. ¿Sí? Hoy quiero que hablemos de eso, esos deberes, esas funciones, eso que ustedes tienen que hacer como padres en la parte escolar de los hijos, para después centrarnos ya un poquito en lo que estamos pidiendo como colegio, en lo que estamos solicitando como colegio, en lo que nos va a funcionar para salir adelante ya más como colegio específicamente hablando. Y bueno, antes de hablar de esas funciones,
antes de entrar de lleno a estas funciones, lo primero es, me gustaría que ustedes hicieran un autoexamen, es así, que ustedes hagan un autoexamen de esas actitudes paternas que tienen hacia las actitudes de sus hijos. Actitudes paternas, ¿cómo? Cuatro preguntas muy sencillas. Yo planteo aquí cuatro preguntas en las que quiero que ustedes piensen, en las que quiero que ustedes reflexionen antes de entrar a esos deberes. Una, ¿me limito a exigir resultados, solamente exigir resultados académicos, o colaboro con mi hijo para poder lograrlos? Número dos, hablo de esos estudios, de sus estudios, solo en días de exámenes, solamente cuando llegan las calificaciones, solamente cuando me van a entregar la boleta de mi hijo, solamente cuando estamos en ese periodo y lo pongo a estudiar y únicamente ya, o lo hago de manera habitual, como un tema de conversación. Número 3. Me pregunto constantemente cuál es mi responsabilidad en la educación de mis hijos. ¿Tengo claro cuál es mi responsabilidad en esa educación y sobre todo en la educación escolar de mis hijos? Y número 4. ¿Pongo yo el ejemplo en la realización de mi trabajo y actividades? ¿Realizo con gusto ese trabajo, el que tengo que hacer cada día, el que tengo que desempeñar cada día? Muchos de ustedes en este momento pues están haciendo el famoso home office, este trabajo desde casa. Muchos otros tienen que seguir yendo a sus negocios, a sus empresas. Cada uno de ustedes está trabajando, lo sigue haciendo. Y aquí lo importante es pensar, realizo con gusto ese trabajo, realizo con pasión ese trabajo, me agrada lo que hago, lo sigo haciendo a pesar de esas dificultades y de esos problemas a los que hoy me estoy enfrentando. Mis hijos me están viendo y sobre todo recordar la parte más importante, como siempre lo hemos comentado en alguna escuela para padres, pues es este ejemplo el que estoy proyectando a mis hijos. Yo realizo con gusto eso que me toca hacer, ese trabajo que me toca desempeñar, pues finalmente es lo que le estoy proyectando a mis hijos. Hay que pensar, ¿sí? Hoy los invito a que tomen en cuenta estas cuatro primeras preguntas que les hago antes de entrar a la parte de funciones. Y bueno, vamos a hablar ahora concretamente ya de esas funciones. Son cuatro funciones y vamos a ir explicando cada una de ellas. La primera, exigir de forma comprensiva. ¿A qué me refiero con exigir de forma comprensiva? No se trata de un mero pedir de cuentas a los adolescentes, un mero exigir sin razón alguna y únicamente pedir, pero a base de gritos, amenazas e incluso hasta humillaciones. No, no se trata de eso. Se trata de exigir con comprensión, tomando en cuenta que esta exigencia es una ayuda que sus hijos necesitan siempre, en todo momento. No hay que perder de vista que la autoridad en ese momento, en este momento de la adolescencia, autoridad y exigencia es lo que buscan nuestros chicos, es lo que esperan de nosotros, tener ciertos límites, un marco de referencia en el cual actuar. Y son ustedes, pues, los que van a poner este marco, los que van a poner estas reglas, esta exigencia. Hay que exigir ¿qué se le va a exigir al hijo? Pues un esfuerzo suficiente y un trabajo bien hecho, siempre en sus cosas. Esfuerzo y un trabajo bien hecho. No siempre a lo mejor se reflejará en los resultados, pero pero sí hay que estar seguros que hay que exigir ese esfuerzo. Lo más, cada uno de ustedes conoce hasta dónde puede llegar su hijo, qué es lo que puede dar su hijo, y vamos a exigir en base a eso. Exigir con esa confianza, sobre todo mostrando esa confianza de que ellos lo pueden lograr. Número dos, número dos.
Hay que facilitar el estudio en casa. A ustedes como papás les toca facilitar ese estudio. ¿De qué manera? Bueno, simplemente recordando que las condiciones materiales en las que se desarrolla el estudio son importantes porque definitivamente influyen en los motivos que tiene una persona para trabajar y en la concentración que esta persona puede tener. En este caso, sus hijos. Un lugar apropiado para estudiar. Hay que respetar el tiempo de estudio de sus hijos. Por favor, papás, es importante respetar el tiempo de estudio, de sus clases, tanto de sus clases que en este momento eh, sus hijos están teniendo ya estos horarios de clases online, ¿sí? Estos horarios de clases en Zoom, a las 8 desde las 8 de la mañana, en este caso 8 9 11 12 4 horas diarias. Es importante respetar ese espacio, tal cual. Sus hijos deben sentarse, deben concentrarse a tomar estas clases, tal cual como si estuvieran en la escuela, en su salón de clases, así es, ¿sí? Y de alguna manera también en la tarde, pues tendrán tareas, tendrán actividades, y obviamente de esto se trata lo que les estoy pidiendo, respetar el tiempo de estudio. Habrá tiempos para cada cosa y obviamente habrá tiempos también para realizar las diferentes tareas del hogar, las diferentes actividades que ustedes les asignen, pero todo tendrá que tener un horario específico. Deben evitar, en la medida de lo posible, que sus hijos alternen sus tareas y actividades académicas con la televisión y los juegos. Esto es importante. Cuando se está haciendo una actividad hay que concentrarse en eso y habrá que recordar que hay momentos para todo, tal cual así como yo se los decía. Eh, y bueno, una vez que terminen las horas de estudio, una vez que terminen su jornada escolar, pues en la tarde se dedicarán a hacer sus tareas. Eh, Hay que tratar de que las tareas las hagan durante las primeras horas de la tarde, así como cuando llegan de la escuela, hay que tratar de hacerlo así. Cuando hay que estudiar algo, hay que tratar de que sea en las primeras horas de la tarde para que ellos puedan funcionar mejor y tengan todavía mucho más energía para poder hacerlo. Otro deber de ustedes, otro deber muy, muy sencillo de ustedes y en el que ustedes pueden colaborar, es proporcionar un lugar fijo de estudio. ¿En qué consiste este lugar del que más de una vez hemos platicado, del que más de una vez hemos hablado? Pues debe ser un lugar que esté alejado de ruidos lo más posible. Un lugar alejado de ruidos, sin tantos objetos que lo distraigan. En la medida de lo posible, que no haya objetos, que haya el menor número de objetos que distraigan el estudio de sus hijos. Debe tener una temperatura y una iluminación adecuadas, eh, y deben tener a la mano su material necesario para poder trabajar. Es decir, un lugar óptimo para poder estudiar. Algunos de ustedes tendrán un área especial, un cuarto de estudio, tal vez en la misma recámara de sus hijos, una mesita, el comedor, pero tratar de que sea un lugar, el mejor lugar, el mejor lugar que nosotros les podamos dar para que ellos puedan desempeñar esta labor. Y finalmente, en esta parte que es facilitar el estudio de sus hijos, pues hay que tener presente que se debe tener un ambiente humano y cultural en la casa. El tema del estudio debe ser un tema normal de conversación. Obviamente tampoco vamos a estar hablando de él todo el día, porque pues nos vamos a aburrir, no se trata de eso, pero sí un tema del que podamos hablar de manera normal y que no provoque miedo, que no provoque susto en ellos. Los padres deben tener afición por la lectura, deben tener curiosidad intelectual, afán de aprender. Yo les decía hace ratito que el ejemplo es lo primero, el ejemplo es lo primero de ustedes y finalmente es por lo que aprenden sus hijos con ese ejemplo. Entonces, si sus hijos ven que ustedes leen, que tienen ese afán de estudiar, pues bueno, sin duda va a ser una buena motivación para ellos. Quien pueda tener una biblioteca en casa, una pequeña, ir generando esa pequeña biblioteca en casa,
súper bien. Y finalmente, eh, cuidar el tipo de programas de televisión, el tipo de cuestiones que podemos ver en internet, tratar de que sean programas culturales, programas que puedan dejar algo, programas que puedan dejar alguna enseñanza, algo importante para sus hijos. Tercera función, tercera función de ustedes como papás, orientar en aspectos de la realización del trabajo. Es decir, estar dispuestos y estar presentes en sus tareas. Les he dicho más de una ocasión que cometemos un error frecuente como papás de hijos adolescentes y que pensamos que ya porque son grandes y decimos, bueno, mi hijo ya es grande, lo dejo solito haciendo su tarea y me voy. No, quizá y seguramente es la etapa en la que sus hijos requieren todavía más acompañamiento. Es la última etapa del desarrollo en la que todavía se pueden generar cosas en ellos, moldear. Es la última etapa en donde todavía les podemos moldear y ser ejemplos para ellos en muchas cosas. Y entonces esa etapa donde debemos estar presentes todavía, presentes, con gusto. Esa presencia debe estar ahí y debe ser una presencia significativa para ellos. ¿De qué manera? ¿De qué manera? A través de una serie de tips muy sencillos. Comprobar si entienden o no un párrafo cuando ellos están escribiendo, cuando ellos están estudiando algo. Sugerirles que estudien con papel y lápiz. Estimularles para que mejoren su expresión verbal o escrita de algún trabajo, que hagan lo mejor que puedan, que se expresen. Si yo veo una palabra que está mal escrita, le puedo sugerir que la cambie. Si mi hijo tiene que hacer un video, pues tratar de sugerirle cuáles son las mejores palabras, la mejor expresión verbal que él pueda tener para poder hacerlo. Estimularlo a que busquen palabras en un diccionario, orientarlos en la distribución de un tiempo, esto es, ayudarlos a que se organicen. ¿Sí? Sus hijos más que nunca ahorita están teniendo también estos problemas y quizá desde nosotros, pero somos nosotros los que los vamos a ayudar en esta organización del tiempo, en esta distribución de los horarios y que sean tiempos, destinarle tiempos, tratar de destinar tiempos de acuerdo a la dificultad de las asignaturas. Quizá habrá alguna asignatura que por su dificultad requerirá que su hijo le dedique más tiempo, pero habrá otras más sencillas que requerirán menos. Entonces, ir discriminando con ellos, se trata de ir discriminando esos contenidos y de ir viendo cuál requiere más, cuál requiere menos, no porque sean menos importantes, por supuesto que no, pero habrá alguna que tenga mayor dificultad, mayor grado de dificultad y requerirá más. Entonces, en base a eso, necesitamos ir organizando esos tiempos. Habrá que preocuparse ustedes también por la presentación de los cuadernos de su hijo, de sus trabajos, de que los trabajos se entreguen con la calidad que pide cada uno de los maestros, con los requisitos que pide. Están muy especificados en la plataforma, en la plataforma en los espacios de cada una de las materias que tienen los maestros. Están ahí muy bien explicados qué pide cada maestro. Entonces es importante que ustedes se acerquen, le comenten a su hijo qué te están solicitando, qué te están pidiendo, y en base a eso, pues tratar de que los trabajos queden lo mejor posible, con eso que me están solicitando. Eh, y finalmente, bueno, ir enseñando a los hijos a que sus estudios son una responsabilidad de ellos, no de ustedes. Quien va a fallar, quien va a tener éxito, a quien finalmente le va a ir bien y a quien finalmente va a tener ese éxito y los beneficios van a ser únicamente para él o para ella, pues es para sus hijos. Ustedes se van a preocupar por ellos, ustedes los van a dotar de todo esto que yo les he estado diciendo, pero el beneficio es para ellos. Y cuarta función, estimular a los hijos en su trabajo. Esto es bien sencillo. Yo les decía, en ocasiones solo exigimos a base de gritos, de amenazas. Pero toda persona necesita ser estimulado para salir adelante. Eh, los padres ustedes deben desarrollar esa convicción de que sus hijos tienen cualidades. Ustedes más que nadie conocen esas cualidades de sus hijos, creen en ellos y tienen fe en ellos. Por favor, díganles que confían,
díganles que creen, denles una palmadita, felicítenlos cuando les vaya bien, felicítenlos por un logro, reconózcanles lo bueno que hacen y tengan confianza, díganselos. Es importante, tal vez ellos lo saben, pero hay que recordar que no basta con que lo sepan, hay que decírselos. Finalmente, en acciones concretas, es en las que se traduce este amor que tenemos por ellos, este interés que tenemos por ellos. Felicítenlos. Ya ustedes considerarán la utilización de algún estímulo positivo, negativo, consecuencias para ellos. Por supuesto lo podrán hacer y son educativos en algún momento. Obviamente tampoco sin sobrepasarse o únicamente utilizando estímulos positivos o negativos. A veces el mayor estímulo, y en ocasiones así lo es, pues es ese reconocimiento social y esa palmadita que le puedes dar a un hijo y ese abrazo, ese beso en donde le puedes decir, creo en ti, confío en ti. Y bueno, no olvidar, eh, decía mi mamá a su vez dice que su mamá le decía, se logra más con miel que con hiel. No hay que olvidar eso. Y una frase que me gustaría con la que ustedes se quedaran eh, y que le pueden ir enseñando a sus hijos. No hay que olvidar o hay que recordar que hay que programar nuestra mente a que haga las cosas de la mejor manera. Y hay una frase que dice, sé que puedo, creo que puedo y lo lograré. Y lo vamos a lograr. Por supuesto, vamos a lograr no solo salir adelante de esta parte de la situación académica, sino de toda esta situación de contingencia en la que estamos hoy. Y salir de una mejor manera para, para, para poder llegar eh, a donde queremos ser unas mejores personas. No cabe duda que después de esto, seremos unos mejores seres humanos, unas mejores personas. Toda crisis es una oportunidad de cambio. Toda crisis nos genera una oportunidad de cambio, una oportunidad en la que podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. Y así va a ser. Hay que hacerlo así, desde casa, desde ustedes mismos, pero ir tratando de que sus hijos saquen lo mejor de ellos mismos en esta etapa. Y bueno, nos seguiremos viendo en las siguientes semanas con con más información para ustedes que espero pueda servirles. Me da mucho gusto saludarlos y les mando un abrazo afectuoso a ustedes, a sus familias y a sus hijos. Cuídense mucho. Gracias.